Bueno, pues dando continuidad a lo que sería nuestra clase de cuenta 4, ya que hemos visto nuestro video anterior, prepárate porque ahora es importante que sepas que en cualquier ingreso que tenga una empresa siempre va acompañado de un IVA. Este es causado al 16% según el artículo 2A, el 29 y el 30 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es un ingreso el que nosotros recibimos al momento de realizar una actividad empresarial. Junto con ese ingreso recibimos un impuesto que no nos corresponde, o sea, no es de nosotros. Entonces tenemos un impuesto que nosotros estamos cobrando por diferentes tipos de ingresos, como si fuera una venta de algún producto, una utilidad en venta de algún activo, algún interés que nosotros cobramos, un producto financiero u otro tipo de ingresos. A este impuesto que nosotros estamos recibiendo se le conoce como IVA por pagar. Pero también hay cuando se nos cobra este impuesto. Por ejemplo, en una compra, en una inversión que nosotros hacemos en algún activo, algún gasto financiero donde nosotros estamos pagando intereses o el pago de algún gasto de una cuenta corriente. Ese IVA que cargan a nuestra factura y que nosotros estamos pagando ya nos pertenece. Y a este le llamaremos IVA acreditable. Acreditable porque en un momento determinado nosotros vamos a poder desglosar o vamos a poder restar de lo que sería nuestro IVA por pagar. Más adelante vemos cómo funciona. Tenemos que hay dos cálculos de este impuesto. El primero de ellos, muy sencillo, cuando se dice que es más IVA, que quiere decir que al total del ingreso o egreso que nosotros tengamos, se multiplica por el porcentaje del impuesto. Tenemos aquí un ejemplo. Compramos mercancías por 10,000 más IVA y las compramos a crédito. Entonces, el cálculo del impuesto será total de la compra 10,000 por la tasa del impuesto al valor agregado, que en este caso es el 16%. Entonces tenemos que el IVA total de la compra serían 1,600. Entonces tenemos que el total de la compra sería de 11,600, que es acompañado del total de la compra de 10,000 más el 16% de IVA. Si hablamos del total de la compra, aquí estamos hablando de un 100%, que es lo que nos costó el artículo, más el 16% de IVA, ya estamos hablando que a este 100% le vamos a sumar un 16% más. Entonces el total de nuestra factura será del 116%. Como este es un IVA que nos cargan a la factura porque pagamos ese IVA, lo consideramos que ya es nuestro. Y este sería un IVA acreditable. Cuando nos menciona que el total de la factura ya tiene el IVA incluido, entonces estamos hablando de que vamos a hacer un desglose de IVA. Ya no sería un incremento, sería un desglose de IVA. Supongamos, nos cobran los fletes y acarreos por una mercancía que nos enviaron, la mercancía anterior. Y el total de la factura es de 1,160, por lo cual pagamos con un cheque. Entonces, utilizaremos la siguiente fórmula. El total de la factura de 1,160 pesos dividido entre 1.16. ¿Por qué 1.16? Porque recuerden que si el total de la factura ya tiene lo que sería el IVA, sería el 100% del gasto más el 16% del IVA, sería el 116%. Expresado en decimales es el 1.16. Entonces tenemos que si estos 1,160 los dividimos entre 1.16, nos da el total de lo que sería el gasto, 1,000. Que si lo multiplicamos por el IVA del 16%, nos daría lo que sería nuestro IVA por separado.
lo cual deduciríamos de la siguiente manera. El total del gasto serían 1000, más el IVA, que es el 16%, 160. Entonces tenemos como total de la factura 1160, que si lo sacamos en porcentaje diríamos que este es el 100% del gasto más el 16% del IVA y sería el 116% el total de la factura, que sería el 100% del gasto más el 16% del IVA. Continuamos. Juguemos un poco. Teniendo en cuenta lo anterior, que ya vimos que es el desglose del IVA, tenemos una empresa, Titan SADCB, la cual nos dice que estos son sus siguientes gastos, los cuales serán prorrateables a los diferentes departamentos, como lo indica aquí la tabla. Primero, antes que nada, tomaremos en cuenta de que aquí tenemos nuestro encabezado. La empresa Titan SADCB, el prorrateo de gastos es el 31 de enero del presente año, 2020. Ahora nos dice, en la primera columna, nos está mostrando cuáles son los gastos que nosotros vamos a prorratear. La renta, la luz, el internet, el teléfono, sueldos y salarios y el total. La suma de todos estos nos dice que el total de gastos efectuados por ese periodo fue de 9,980. Primeramente tenemos lo que sería el gasto, después lo que sería el importe de nuestra factura, después el desglose del IVA acreditable, enseguida nos mostraría cuál es el gasto total de lo que es esa factura y cómo se divide entre los diferentes departamentos: producción, administración y ventas. En este caso, el departamento de producción es al 60%, el de administración al 15% y el de ventas al 25%. Si nosotros sumamos 60 más 15 son 75, más 25 sería el 100% del total del gasto. Bien, comencemos. Leyendo un poquito en la parte inferior, nos dice, en este caso, se lleva el IVA incluido en cada uno de los gastos que nosotros tenemos. Pues nos da el total de la factura pagada, aquí, importe o total de la factura pagada. Los sueldos y salarios, que vendrían siendo estos, nos dice, no aplican IVA. Y esto de que no aplican IVA quiere decir que como son accesorios que van de la mano con algunos impuestos, pues los impuestos no se pueden aplicar sobre impuestos y tampoco el sueldos y salarios llevaría un impuesto al valor agregado. Los sueldos y salarios no aplican IVA, quedan exentos al igual que sus accesorios como el IMSS, Arfonavit, 2% de nóminas, etc. ¿Quién nos lo dice? La ley del impuesto al valor agregado en el artículo 14, penúltimo párrafo. No aplica. Para el cálculo, tenemos primeramente lo que sería el gasto de la renta. Nos está diciendo que son 2,320 de la factura. Bueno, tenemos nuestra renta. El total de la factura son 2,320. Como sabemos, estos 2,320 es el 116%, que vendría siendo el 100% del gasto más el IVA. Entonces, estos 2,320 lo dividimos entre 1,16. Aquí tenemos, este 1 es el 100% del gasto y este 16% vendría siendo el IVA. Al momento de dividirlo, nos da exactamente lo que sería el gasto, 2,000. Entonces, ya tenemos el total del gasto, que son 2,000, más el 16% del IVA, son 320 pesos de IVA. Entonces, ahora vamos a ver cómo se distribuye. Si nos está diciendo que el 60% es para producción, el 15% administración y el 25% de venta, tenemos como base el total del gasto. Y tendríamos 2,000 por el 60% de producción. A producción le corresponden 1,200 pesos del gasto. 2,000 por el 15% de administración le corresponden 300 pesos del gasto. Y estos mismos 2,000 por el 25% de ventas le corresponden 500 pesos de gasto al departamento de ventas. Lo vaciamos a lo que sería nuestra tabla, donde nos dice
La renta, nuestra factura por 2.320. El IVA causado, 320. ¿De dónde lo sacamos? De aquí, de esta multiplicación. 2.000 por 16%, 320. Después, tenemos que estos 2.320 menos los 320 de IVA, nos dice que hay 2.000, que es exactamente el gasto que estamos efectuando de renta, que serían estos 2.000. O estos que tomamos como base, el total del gasto. Después, nos dice que el 60% es para producción, entonces tenemos que fueron 1.200, lo vaciamos aquí en su departamento de producción. Después tenemos que el departamento de administración hizo un gasto de 300, lo vaciamos donde dice departamento de administración y finalmente el departamento de ventas. Lo mismo sería con lo que respecta a la luz. Vamos a ver cómo sería nuestro cálculo. No se pierdan de aquí. Son 1.392 pesos del total de la luz. Bien. Aquí tenemos el cálculo de lo que será la luz. La luz total de la factura, 1.392 pesos. Como sabemos que este es el 116%, pues lo vamos a dividir entre 1.16, los cual nos daría 1.200 de gasto. Estos 1.200 multiplicados por el 16% nos dice que son 192 de IVA. Los 1.392, que le restamos los 192, nos queda un total de gasto de 1.200, el cual multiplicaremos el 60% para producción, el 15% para administración y el 25% para ventas. Ya una vez efectuado, sabemos que producción son 720, administración 180, de ventas 300, que tenemos 1.200 de gasto y que son 192 de IVA. Estos los vamos a vaciar en la hoja de prorrateo de Titán. Aquí lo tenemos. Luz, quedamos que eran 1.392, el cual dividimos entre 1.16 y nos dijo que el gasto de luz efectivo fueron de 1.200. Estos 192 son de un IVA acreditable. De estos 1.200 multiplicados por el 60% nos da 720, que es con lo que va a cooperar producción. De estos 1.200 al 15% son 180, que es lo que le corresponde a administración, y de estos 1.200 por el 25% son 300 pesos que le corresponde a ventas. Si hacemos la suma de lo que sería derecha e izquierda, decimos 300 más 180 son 480, más 720 son 1.200. 1.200 más 192, 1.392. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, pues que sabemos que aquí el cheque fue por 1.392 pesos. Y al hacer nuestro asiento contable, vamos a tener que separar cada una de las cuentas. Fueron 192 pesos de un IVA que es acreditable, son 1.200 pesos del total del gasto. Y estos 1.200 que se dividen en gastos de producción, gastos de administración y gastos de venta, en lo que serían las cantidades proporcionales que determinamos. Si ustedes se fijan aquí, sueldos y salarios dice no aplica. ¿Qué es lo que no aplica? Este IVA. No aplica impuesto a valor agregado. Por favor, terminen este ejercicio. Les hace falta por ahí deducir lo que es el internet y lo que es teléfono. Estos sí llevan IVA al 16%. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo mismo que en lo anterior. 928 entre 1.16, quitamos el IVA y el resto lo multiplicamos por el 60% para producción, 15% para administración y 25% para ventas. Lo mismo que con teléfono. 1.740 entre 1.16 nos da la cantidad a prorratear. Le restamos lo que es el IVA y esta cantidad a prorratear la multiplicamos por el 60% para producción, 15% para administración y 25% para ventas. Mucho ojo, aquí, sueldos y salarios, IVA, no aplica. Lo que quiere decir que estos 3.600 entran directamente aquí y se reparten 60% para producción,
15% para administración y 25% para ventas. ¿Cómo van a saber si está bien? Bueno, porque la suma de todo esto nos dice que son 9,980. Entonces, la suma de su IVA acreditable tienen que ser 880. El total del gasto tienen que ser 9,100. El total de gastos de producción, 5,460, de administración, 1,365 y de ventas, 2,275. Hacemos la suma de derecha a izquierda, 2,275 más 1,365 más 5,460 nos da el total del gasto, 9,100. Que si le sumamos el IVA acreditable, nos dice que el total de la factura que nosotros vamos a pagar por el periodo es de 9,980. Total de todas estas facturas. Bien, una vez terminado este ejercicio, me van a hacer un favor. Van a determinar ustedes de este ejercicio que se llama exportaciones Gavi. Ahí tienen los gastos del 31 de enero del 2020. Ustedes van a prorratear según se les indique. Recuerden que hay gastos exentos de IVA. Este no lleva IVA, ¿recuerdan? Todos los salarios. Entonces, título, exportaciones Gavi, prorrateo de gastos al 31 de enero del 2020 y por favor hagan sus operaciones para que lo llenen. Igual que en el anterior. Aquí, el total de importe de facturas son 25,404. De IVA acreditable, la suma debe de ser 2,704. El total de gastos, 22,700. El 50% para producción, que la mitad de 22,700 son 11,350. Y el otro 50% se encontraría entre gastos de administración, 4,540, y gastos de ventas, 6,810. No vuelvan a hacer otra vez sus tablas de prorrateo. Recuerden que ya las tienen porque pues algunos de ustedes tuvieron o todos tenían que haber copiado lo que sería sus hojas que les mandé, ¿sí? Lo tuvieron que haber copiado la libreta, entonces estos ejercicios los deben de tener por ahí. Si no los tienen, pues por favor, copienlos. Y nos vemos enseguida para ver lo que sería cómo se aplica esto dentro de lo que es una contabilidad.